a todos, ¿cómo están? Qué lindo verlos, que se hayan sumado. Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar Estrategias de Negociación y Comunicación Asertiva con nuestro disertante, el Magíster Germán Di Trolli. Me presento, mi nombre es Tomás, soy asistente técnico de Essential y los estaré acompañando durante esta horita de clase. Bueno, voy a comentarles un poco respecto a quién es nuestro disertante. Germán es licenciado en Administración y magíster en Dirección de Empresas. Se desempeña como consultor, señor jefe de Administración y Control de Gestión. Germán, es un gusto enorme que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Puedes comentarnos un poco de lo que vamos a ver hoy? Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar trabajando con Essential. Ahí la veo a Rocío, ¿sí? Que siempre me hace un seguimiento minuto a minuto, pero que hoy no me rete, ¿sí? Bueno, la idea hoy, Rocío, fue quien me contactó, un poco que estuvimos charlando, es tirar algunas pastillitas, como digo yo, algunos tips de negociación, ¿no? ¿Cómo pensé la charla de hoy? La idea es un poco conversar en una primera parte, ¿por qué? ¿Por qué es importante conocer sobre negociación? ¿No? Cómo van cambiando la comercialización, ¿sí? En lo que tiene que ver con la negociación con clientes, con proveedores, cómo va cambiando las formas de trabajar, la inclusión de las nuevas generaciones en el ámbito laboral, ¿no? Las nuevas formas. Hoy las organizaciones necesitan dejar de ser piramidales, ¿no? Dejar de ser orgánicas para transformarse en organizaciones dinámicas. ¿Y por qué necesitamos organizaciones dinámicas? Lo cual nos lleva a tener distintas generaciones en el ámbito laboral, distintas formas de trabajar, lo que genera muchas veces asperezas, conflictos entre las distintas generaciones que ven el mundo de distinta forma, que les interesa distintas formas, ¿no? Y cómo nosotros como líderes de una organización o líderes de un equipo de trabajo necesitamos abordar el conflicto y obviamente terminamos negociando, ¿sí? Y desde ahí sí, terminar de ver algunos tips que tienen que ver con negociación. Dicho esto, también les quiero comentar que un poco mis clases de grado, de posgrado, charlas, conferencias, son charlas entre colegas. Entonces vale la interrupción, vale aportar, vale decir esto que estás diciendo, Ger, me dispara tal recuerdo, ¿no? Yo viví esto, me parece que va por este lado, ¿no? Pimponear entre todos, la clase la hacemos entre todos. A mí me aburre mucho estar todo el tiempo hablando. Me aburre mucho estar todo el tiempo hablando. Entonces, cuanto más interacciones, más consultas, más aportes, se hace mucho más entretenido, logramos una sinergia entre todos, ¿no? Y hacemos esta charlita de una hora, la hacemos entre todos, ¿sí? Así que vale interrumpir, vale aportar, ¿eh? Así que, bueno, dicho esto, vamos comenzando. Vamos a Bueno, ponerle... aprovecho este pequeño momento para comentarles que esta clase está siendo grabada y para recibir de forma totalmente gratuita la grabación, así como el material, lo único que deben hacer es registrarse en caso de que aún no lo hayan hecho en un link que voy a estar enviándoles por el chat de Zoom. Bien, esto sería todo. ¿Se ve, Tomás? Sí, se ve. Estamos Perfecto. viendo el título. Si hay videos, decime también o avísame si es que no se llega a escuchar o algo, ¿sí? Dale, perfecto. Igual voy a subir el volumen, tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Bien. Bueno, vamos comenzando. Lo primero que les quiero contar es que estamos viviendo un mundo que está en permanente cambio. Por eso me gusta esta frase, ¿no? Que algún día acuñé y la llevo conmigo casi a todas mis charlas, ¿no? Estamos liderando un mundo que permanentemente está dejando de existir, ¿sí? Permanentemente. Lo que hoy es una realidad, mañana no, ¿sí? Podemos hablar de estrategias de negocios, ¿sí? Y decimos que lo que hoy
la teoría en la que se sustenta nuestro negocio, ¿sí? Hoy puede ser real y mañana puede ya ser historia, ¿sí? Y tenemos que repensar el negocio, tenemos que repensar en qué se sustenta nuestro negocio, ¿no? Podemos charlar una hora entera hablando de la incursión de la inteligencia artificial, podemos hablar de las nuevas generaciones, que algo vamos a charlar, un producto nuevo que deja obsoleto a nuestro producto, distintas variables en el contexto que dejan obsoleto nuestro negocio y tenemos que repensarlo, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo que está en permanente cambio. El COVID-19, a mi criterio, fue el mayor acelerador de la digitalización en las compañías. Ha cambiado la forma de comercializar de cara al cliente y también ha cambiado las formas en las que trabajamos. Hay un montón de organizaciones que debieron ayornarse porque si no desaparecían y otras que desaparecieron literalmente, ¿no? Hablando de desaparecer, me gusta mucho la definición de Melamed, ¿no? Que me parece uno de los autores en este tema de Argentina, si no el principal autor, ¿sí? En cuanto al futuro del trabajo, ¿no? Tiene sus dos libros, El futuro del trabajo y El trabajo del futuro, y El futuro del trabajo ya llegó, ¿no? Que ese fue después del COVID, ¿no? Antes del COVID, él decía que vivíamos en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y para definir el contexto actual, él habla de VUCA elevado a la COVID, ¿no? Y para graficar lo complejo que es el mundo. Ya vivíamos en un mundo complejo en constante aceleración, porque si vemos los tiempos en los cuales las organizaciones necesitaban para ir adaptándose, podemos ver que se van acortando en pasos cada vez más acelerados, ¿no? Podemos ver la incursión de las nuevas generaciones en el ámbito laboral, en su rol también como consumidores, podemos ver la distinta tecnología que va dejando un montón de trabajos obsoletos, ¿no? Siempre les digo a los chicos de las carreras de grado que cuando se reciben que no es el final de nada, ¿sí? Porque tienen que seguir permanentemente adaptándose, o sea, los felicito y les digo, obtuvieron lo que antes era el título secundario. O sea que festejen, descorchen hoy, pero mañana tienen que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la entrevista a decir por qué los tienen que contratar a ustedes y no al que vino antes y al que vino después. ¿Qué valor agregado le pueden aportar a un negocio, ¿sí? Para que sean incorporados? ¿Por qué? Porque podemos ver que hay un montón de puestos nuevos, ¿sí? Que genera la tecnología. Por ejemplo, el de Community Manager. Estaba hablando con unos chicos que trabajaban de Community Manager, estudiaban licenciatura en comercialización. Yo les decía, bueno, chicos, a nosotros nos separan 15 años. Bueno, piensen que hace 15 años el puesto de Community Manager no existía, porque no existían entre 15 y 20 años, porque no existían las redes sociales. ¿Genera puestos nuevos? Sí. Destruye un montón. ¿Alguien ahí quiere levantar la mano, decir algo? No. Destruye un montón. Por ejemplo, podemos ver los chicos del peaje, ¿sí? Con el telepase quedaron obsoletos, ¿no? Entonces, puestos de poco valor agregado van quedando obsoletos. Necesitamos estar permanentemente capacitados. Por eso decimos que es un mundo hipercompetitivo, hiperglobalizado, en nuestro rol de colaborador y en el rol de las empresas, ¿no? Tienen que estar permanentemente reinventándose. Hay dos conceptos que llegaron para quedarse, que es el upskilling y el reskilling, ¿no? ¿Cómo hacemos para reinventarnos? ¿Cómo hacemos para incorporar esas herramientas, esas nuevas tecnologías, incorporarlas en nuestro día a día, ¿sí? Para seguir siendo empleable, ¿no? Y las compañías lo mismo, cómo modifican sus procesos para poder seguir estando vigentes en el mercado. Entonces vivimos en un entorno de cambio que llegó para quedarse y que es cada vez más acelerado y que nos afecta a todos. Por eso hablamos del 3D de los cambios, ¿no? Necesitamos, las organizaciones necesitan ser permanentemente ágiles, permanentemente estar
ser flexibles, estar adaptándose, permanentemente generando un valor nuevo al consumidor. Y nosotros necesitamos lo mismo, reinventarnos para estar siempre vigentes en el mercado. Podemos ver un montón de productos que han quedado obsoletos, ¿sí? BlackBerry era el antiguo Apple, que no logró tener un 70% de participación de mercado, pero de un mercado que se iba extinguiendo, porque no lograron adaptarse a los cambios de la competencia. La competencia, lo que hizo BlackBerry había logrado lo que logró Apple hoy, ¿no? Al decir, una marca que vendía estatus, prestigio, y quedó obsoleto. 5 años luego de 5 años desapareció. Kodak, ¿no? Con la incursión de la cámara digital, ¿sí? Y hoy nadie va a comprar una cámara digital, ¿por qué? Porque lo tenemos en el celular, ¿no? Entonces, fíjense qué rápido que cambia el mundo, ¿no? Cienfuegos, una empresa que tenía una gran participación tiene una gran participación de mercado, pero de un mercado que también se va achicando, ¿sí? Por eso se está reinventando. Lego, ¿sí? El CEO de Lego en un momento dijo, somos una marca que va a desaparecer, ¿sí? Somos una marca obsoleta, ¿sí? Cambió el CEO, llegó un CEO nuevo, encontró un segmento de mercado que nunca habían prestado atención, que eran los que habían sido niños en un momento y hoy eran adultos, ¿sí? Y amaban Lego y nunca le habían prestado atención, por eso incorporaron toda la parte electrónica, robótica, ¿no? Y después se dieron cuenta de que podían competir con las consolas de una forma totalmente alternativa, incluso generando convenios y no competir con parques de diversiones, porque cuando Lego pensó que había quedado obsoleto, empezó a diversificarse, ¿no? Hizo parques de diversiones, películas, dibujitos, no funcionaba nada. ¿Sí? ¿Para qué? Porque aquí, bueno, quería competir con El Señor de los Anillos. Era imposible competir con él. Lo que hay que hacer es asociarse. Y ahí generaron convenios y volvió a ser, de hecho, 5 años después fue la empresa que más factura en lo que tiene que ver con juguetes, ¿no? Todos estos cambios nos producen cambios también internos, ¿no? Fíjense que todo lo que rodeaba a la computadora se transformó en computación. Está todo en la notebook. Y creo que la notebook en poco tiempo va a ser, de hecho ya lo es, ¿no? Absorbida por el celular. Podemos trabajar desde un celular, ¿no? Todos estos cambios van produciendo también, ¿sí? Distintos conflictos, distintas formas en los procedimientos internos de las organizaciones, que por supuesto van generando conflictos, ¿no? Otra cosa que me parece interesante también remarcar es que el 87% de los colaboradores a nivel global, ¿sí? Están faltos de compromiso con sus organizaciones, ¿no? Me gusta mucho la definición de Valdano, cuando en una conferencia en la World Business Idea, ¿sí? En México, definió un equipo como un conjunto de estados de ánimo, ¿sí? Un tipo que fue director general del Real Madrid, ha dirigido ha sido técnico del Real Madrid y de equipos chicos, donde si lograba salvarse del descenso era un éxito, y en el Real Madrid si no salía campeón también, si no salía campeón era un fracaso, ¿no? Y en todos, él comenta que en todos los lugares lo único que hizo era afirmar
esta definición de que un equipo es un conjunto de estados de ánimo. Si un equipo es un conjunto de estados de ánimo, ¿cómo podemos liderar un equipo donde el 87% de nuestros colaboradores no está dispuesto a hacer un sobreesfuerzo por la organización, ¿no? O sea, no siente interés por el resultado final de la organización, ¿no? Claramente, atrás de eso hay conflictos, claramente atrás de eso hay un líder que necesita intervenir, que no puede liderar a quien no conoce. El liderazgo, el core del liderazgo es la autoridad que uno logra generar en los colaboradores. Los colaboradores lo eligen como líder por lo que es, por lo que representa, por lo que transmite, ¿no? Y una de sus tareas principales es estar permanentemente gestionando conflictos, es estar permanentemente negociando, ¿no? Y con todas las generaciones no se puede tener la misma receta, ¿no? El otro día les estaba contando a unos, les estaba diciendo a unos empresarios que no podemos, en este mundo que está permanentemente reinventándose, utilizar recetas que funcionaron en el pasado, porque funcionaron en un mundo que ya no existe, ¿no? Entonces, y lo traigo acá, las distintas generaciones necesitan recetas distintas, porque ven al mundo de distintas formas, ¿no? Me preguntaban en esa misma conferencia si yo pensaba que las nuevas generaciones, la I y la Z, son mejores o peores que las generaciones anteriores. Les digo que no son ni mejores ni peores, son distintas. Valoran distintas cosas porque cuando se criaron en su niñez y en su adolescencia, cuando formaron su personalidad, en el mundo pasaban cosas distintas. Vivimos en un mundo que está en constante cambio, ¿sí? En constante, lo que ayer era verdad, hoy ya no lo es, ¿no? Porque pasan cosas distintas. Entonces, las generaciones se crían en momentos distintos, ¿sí? Y un común denominador de ellas ve el mundo de distintas formas, valora distintas formas. Las personas ingresan a una organización para satisfacer un conjunto de necesidades. Y esas necesidades, dependiendo de las generaciones, son distintas. Dependiendo del colaborador es distinto. Cada persona tiene distintas necesidades. No podemos liderar a quien no conocemos, no podemos motivar a quien no conocemos, no podemos negociar a quien no conocemos. Y ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Si alguien está sentado negociando conmigo es porque ve valor en mí, porque yo tengo algo que él necesita. Entonces nosotros vemos las posiciones, bueno, ¿cuáles son los intereses? Ven que de a poquito ya vamos yendo a lo que era la charla de hoy, que es negociación. Pero yo no quiero hablar solo de negociación, quiero que entiendan por qué en las organizaciones las soft skills cada vez son más importantes. Y una de estas soft skills, ¿sí? O sea, la negociación está impregnada de habilidades blandas. Si no sé escuchar, no puedo negociar. Si no sé comunicar, no puedo negociar. Si no tengo inteligencia emocional, no puedo negociar, ¿sí? Me voy a levantar de la mesa, me voy a pelear, voy a insultar, entonces lo que era un conflicto funcional se transforma en un conflicto disfuncional y no hay vuelta atrás. Entonces, fíjense, hoy las organizaciones valoran muchísimo las soft skills y dentro de la negociación está impregnada de un montón de soft skills, ¿no? De habilidades blandas. Escucha activa, comunicación asertiva, empatía, inteligencia emocional, liderazgo. Tenemos un montón de aristas donde se baña la negociación de soft skills. Una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros en una organización, ¿sí? Hoy en una organización, cualquiera sea, tenemos por lo menos cuatro generaciones, ¿sí? Tenemos un baby boomer, probablemente el dueño de la empresa, si es una pyme, ¿sí? Tenemos generación X, gente de mi generación Y y generación Z. Cada uno con su visión del mundo, cada uno con sus intereses distintos. Y tenemos que sentarnos a negociar con esas generaciones. Y por ahí tenemos que mediar en un conflicto entre dos personas, una baby boomer y la otra generación Z. Y van a escuchar que el baby boomer dice, probablemente, lo que pasa es que
estos chicos no tienen compromiso. Sí tienen compromiso, pero tienen compromiso con otras cosas, ¿sí? O por ahí su compromiso es distinto al tuyo, porque la palabra compromiso, ¿sí? Es muy subjetivo. ¿Qué es compromiso? ¿Sí? Y la generación Z te va a decir del baby boomer es muy estructurado. No lo entiendo. ¿Sí? Y ahí nosotros como líderes tenemos que intervenir y tenemos que negociar y tenemos que generar, ¿sí?, un acuerdo a largo plazo. ¿No? Miren, nosotros veníamos de una organización, probablemente una pyme, con un modelo de gestión que te decía, si yo no lo veo que está trabajando, no está laburando. ¿Sí? Si yo no lo veo, no lo controlo, no trabaja. ¿Por qué? Y porque ese era el modelo de management anterior, ¿no? El de Taylor, el de Fayol, el de la escuela clásica, ¿no? Que todos los colaboradores son vagos por naturaleza. Sin embargo, las nuevas generaciones, el COVID, la tecnología. Fíjense, este slide es de una alumna, ¿sí?, que la tengo en LinkedIn y me encantó. Me encantó porque esta chica plasmó una visión actual de trabajar. Trabajo de donde sea, cuando quiero y a la hora que quiero, ¿sí? Y por eso amo mi trabajo, porque mi trabajo me deja trabajar de donde quiero, a la hora que yo quiero, total, mientras que yo cumpla con todo, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, esto rompe ese paradigma, ¿sí?, que son justamente las nuevas generaciones. O sea, si yo trabajo, si yo cumplo con todo, ¿qué te importa a vos de dónde voy a trabajar? ¿Qué te importa a vos a la hora que voy a trabajar? ¿Sí? Nosotros como líderes tenemos que liderar a equipos remotos que trabajan en cualquier momento, que cumplen con los objetivos y que por ahí hay un conflicto y uno está en Brasil y el otro está en Jujuy y yo estoy en Buenos Aires. Porque hoy tenemos un montón de gente que trabaja 100% remoto. ¿Y qué me importa de dónde está? ¿No? Y esto es lo que esta chica, fíjense la foto, a mí me encantaría estar laburando ahí. Y después tenemos las multinacionales que vienen con otra idea, ¿no? Con esta idea de gestionar el talento, cómo logro atraer, retener y fidelizar el talento, y te hacen esto. Un día, ¿sí?, te dicen, bueno, una vez por mes podés traer a todas tus mascotas a la organización. ¿No? Y ahí lo tenemos a los chicos de Peya, ¿sí?, menos mal que no había un Rottweiler ahí, ¿sí? Todos van con sus mascotas. Y cuando le pregunto a la gerenta de Employee Experience de Peya, como lo llaman ellos, porque vi esta foto, ¿por qué lo hacen? Y te dice, y bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Las nuevas generaciones, a diferencia de las generaciones anteriores, viven y además trabajan. Las generaciones anteriores viven para trabajar. Te das cuenta que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos que para que parte de su vida la traigan a la organización? ¿Sí? Bueno, las nuevas generaciones no tienen hijos, porque se hizo, el momento en el cual tienen familia las nuevas generaciones, se estiró en el tiempo. Entonces, los 20 y algo, o casi 30, y si se quiere 30 y algo también, no tienen hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer que traigan? Y se les ocurrió esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que logre, en este caso pedido ya, insertarse dentro de la vida de esas nuevas generaciones y lograr que se extienda la permanencia de estas generaciones en el entorno laboral. ¿No? Fíjense esta campaña de renuncio, porque las nuevas generaciones nunca dejan de buscar trabajo. Ante una mala experiencia se van, porque están permanentemente buscando trabajo. Ingresan a tu organización, pero siguen buscando trabajo, encuentran una propuesta mejor y cambian de trabajo, y otra propuesta mejor y vuelven a cambiar de trabajo. Nunca dejan de buscar trabajo, ¿no? Y ya nos metemos
en negociación, porque en este contexto tenemos que entrar a negociar. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Haciendo un repaso. Tenemos organizaciones que el entorno le demandan un cambio permanente. Tenemos generaciones que tienen una visión distinta de la organización, que tienen una visión distinta de su vida, que valoran otras cosas, que ingresan a la organización a satisfacer otras cosas que las generaciones anteriores, porque tenés un baby boomer que fueron los primeros workaholic, fue la primera generación workaholic, adicta al trabajo, porque ellos eran los que eran en el trabajo. Entonces, el trabajo era el centro de su vida, ¿sí? Y por otro lado tenemos, como vimos recién, una generación que te dice, escuchame una cosa, yo no quiero venir a laburar, yo laburo de donde quiero, cuando quiero, a la hora que quiero, ¿sí? Y a mí no me digas nada, ya me dijiste qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tengo que hacer, bueno, listo, yo lo hago. Yo lo tengo, eso lo tengo listo, tal fecha, tal día, tal como quedamos. Entonces, no me vengas a preguntar más. Yo ese día lo tengo. No vengas a decir cuándo lo hago, cómo lo hago, no me controles, no quiero que me controles. ¿Está? Entonces tenemos eso. Y tenemos equipos remotos, que antes los teníamos todos juntos. Y me decís, che, Germán, ¿y por qué remarcas eso? Bueno, porque antes existían las charlas informales, tomando mate, tomando un café, en el comedor de la empresa. Che, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué no hiciste? Che, ¿cómo viste que ganó Independiente? Sí, viste, siempre gana Independiente los clásicos. Bueno, perfecto. Eso no existe más, porque uno está en Canchasca y el otro está en República Dominicana. No existe más la conversación informal, con lo cual gestionar un conflicto es distinto, es gestionar un conflicto de esta forma, como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Porque nos lo permite la tecnología. Un conflicto es un choque entre dos personas o más que perciben que la otra parte va a vulnerar sus intereses. Y en la negociación hay partes. Y si yo me siento a negociar con la otra parte es porque veo valor en la otra parte. La otra parte va a negociar conmigo porque quiere algo que yo tengo. Y yo me estoy sentando a negociar con la otra parte por lo mismo. Esa persona tiene algo que yo necesito, que yo quiero. Ahora, sacando el ámbito laboral, nosotros negociamos permanentemente. Negociamos con amigos, negociamos con familia. Les cuento algo, ¿sí? El mejor negociador que yo conozco es mi hijo Francisco de 6 años. Me gana siempre. Y a la madre también. Además, unimos fuerzas con la madre y perdemos también, ¿sí? Es el mejor negociador que yo conozco. Nos gana siempre. Es muy hábil, ¿sí? Negociamos permanentemente. Negociamos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Estamos permanentemente negociando. Señor Simpson, estaba revisando su basura y no pude evitar oír que necesita una niñera. Yo soy un abogado de alto nivel y cobro $175 la hora. $8 la noche y puedes sacar 2 paletas del refrigerador. 3. 2. Bueno, 2 y esta jaula vieja. Hecho. Soy una amenaza. ¿Qué vieron en esta escena de Los Simpsons? ¿Alguien me puede decir qué ve? ¿Nadie? Ah, alguien. Me aburro, chicos. Ahí están mandando por el chat. Ah, por el chat. Espera, Sí, bueno, voy a negociación. el chat. Mayra dice una oferta y una negociación. Fabi, que Homero es un genio negociando. Erika dice negociación de paletas. La profesión está desvalorizada. Negociación, todo se negocia. Bien. Primero, vamos a verlo de vuelta.
Señor Simpson, estaba revisando su basura y no pude evitar oír que necesita una niñera. Yo soy un abogado de alto nivel y cobro $175 la hora. $8 la noche y puede sacar 2 paletas del refrigerador. 3. 2. Bueno, 2 y esta jaula vieja. Hecho. Soy una amenaza. Había necesidades, ¿sí? Homero necesitaba que alguien cuide a los hijos, y el abogado que hace de todo, porque es abogado, zapatero, cuidador de niños, etcétera, 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 necesitaba un laburo, ¿no? Después, ambos lanzaron su posición máxima defendible, ¿no? $175 la hora, y Homero le dijo $8 la hora, y puede sacar 2 paletas. Y después hubo una contrapropuesta, ¿no? Con la jaula vieja, ¿sí? Claramente hubo negociación, hubo posiciones máximas defendibles, hubo un acuerdo, hubo una zona de posible acuerdo, hubo opciones dentro de la negociación y se cerró, ¿sí? Por supuesto se cerró, Homero logró anclar la negociación cerca de su posición máxima defendible y terminaron negociando muy cerca de la posición máxima defendible de Homero. Es algo que me parece una escena muy graciosa, pero tiene mucho de negociación, como todos los Simpsons. ¿Sí? Ahora, les decía, posición máxima defendible, anclar la negociación, opciones, todo eso es parte de una estrategia de negociación que vamos a ver después, más adelante en el curso. Pero me gusta decir esto. Hemos capacitado a un montón de compradores y vendedores. Por lo general, todos los vendedores te dicen que no tienen una estrategia, que se dejan guiar por su intuición. Pucha, probablemente los vendedores que tienen mucha experiencia, y es importante la intuición, claro, y la desarrollan, ¿no? No se sabe muy bien cómo hacen porque justamente es instinto, ¿no? Para ir desarrollando la estrategia a medida que va avanzando la negociación, ¿sí? Bueno, por eso dicen que es intuición. Pero también me gusta, yo que soy un jugador amateur de ajedrez, el ajedrez tiene muchísimo estrategia, ¿sí? Si no leyeron El arte de la guerra, es un libro que les recomiendo leer, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con estrategia. El arte de la guerra es un libro escrito por Sun Tzu, un oriental que ha desarrollado ya lejos en el tiempo estrategias de guerra de tropas, ¿no? Les decía que el ajedrez tiene mucho de estrategia, y yendo a la estrategia de negociación, bueno, hay un jugador que dice, yo prefiero tener una mala estrategia que no tener ninguna, ¿sí? Entonces, la estrategia te permite desarrollar un dominio de la negociación que te protege de un montón de cosas, un montón de errores, que la intuición, y probablemente te des cuenta cuando te sentás y reflexionás en tu oficina, ¿no? En tu cubículo, en donde sea, en tu escritorio, o manejando en el auto, decís, uy, pucha, yo podría haber hecho esto, hubiese obtenido un resultado mejor, en el mejor de los escenarios. Entonces, vamos a ver cómo desarrollar una estrategia de negociación que te permita tener un dominio de la negociación y saber por dónde vas en la negociación, ¿sí? Estoy muy cerca de mi posición máxima defendible, no, estoy muy cerca de mi MAN, de mi mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿sí? Establecer distintos planes de acción, ¿no? Si la otra parte me pide algo a cambio, ¿qué puedo ceder y qué no puedo ceder? ¿No? Eso es todo parte de la estrategia. Entonces, no solamente me evita el hecho de conceder demasiado, de cometer errores, como dije antes, sino me incrementa la confianza, porque ya planifiqué lo que estoy haciendo. Si ya pensé qué podía pasar
si la otra parte se plantaba como se está plantando, ¿no? Si su posición máxima defendible es tal y la sostiene con un planteo lógico el cual no puedo derrumbar. Con lo cual termina brindándome un dominio absoluto de la negociación, que potenciado con la experiencia de un vendedor, y bueno, claramente vas a estar muy cerca de una negociación óptima, ¿sí? De un gran acuerdo, de un acuerdo sostenible en el tiempo, porque lo que no vamos a ver es la idea de derrocar al otro, sino lo que vamos a ver es la idea de generar un acuerdo que genere una relación a largo plazo, porque con un proveedor core, si yo no puedo estafar a un proveedor que es core de mi negocio, yo no puedo estafar, ¿sí? O intentar sacarle hasta los pantalones a un cliente que es clave en mi negocio, que es un cliente corporativo. Si no, yo lo que tengo que lograr con ese cliente corporativo es terminar siendo un socio estratégico de él. Y vamos por otro lado, pensemos en una negociación con un colaborador. ¿Sí? Lo mismo, yo necesito generar una relación a largo plazo con ese colaborador. Si yo soy el líder del equipo, o si soy el gerente de recursos humanos, o si soy el gerente general, o si soy el dueño de la empresa, ¿sí? Yo lo que necesito es que ese colaborador esté conforme y contento, por más que le hayamos dicho que no. No estoy hablando de acceder a toda la solicitud, sino lo que estoy hablando es de brindarle las explicaciones del caso y lograr un acuerdo dentro de lo que tenemos a disposición que permita satisfacer la mayor cantidad de necesidades que esa persona tiene, pero no acceder a todo, ¿sí? Entonces, a veces también decir que no, pero de una forma correcta, por eso traigo comunicación asertiva y escucha activa, ¿sí? Entender no la posición, sino los intereses que sostienen esa posición, lograr satisfacer alguna o hacer alguna, y acá también les traigo motivación, porque hacer alguna acción compensatoria, por ahí tenemos que decir que no, pero podemos compensar esa necesidad de alguna otra forma, ¿sí? Eso es agrandar la torta, eso es el método de Harvard de negociación, que es un poco lo que vamos a tratar, ¿no? Bueno, entendemos la posición, vemos la posición, entendemos la necesidad e intentamos a través de esos intereses lograr satisfacer los míos y la mayor cantidad de la otra parte, a pesar de que a veces no podemos lograr todo. E incluso, quizás nosotros no logremos satisfacer todos nuestros intereses, ¿sí? Pero quizás nos conviene cerrar el acuerdo y las otras necesidades lograrlas satisfacer con otro acuerdo en otro lado, no todo con este proveedor, no todo con este cliente, no todo con este colaborador. Entonces, ahí les traigo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de estrategia? Porque la negociación es una batalla mental. Por eso los pongo a la par con el ajedrez. De hecho, la vida es un juego de ajedrez. Eso es una reflexión mía, la preparación es clave. Saber escuchar, saber hacer las preguntas correctas. Vamos a ver durante el curso cómo hacemos esas preguntas correctas, ¿sí? Saber persuadir, lograr que la gente haga voluntariamente lo que yo necesito, ¿sí? Controlar las emociones. Vamos a hablar un poco de inteligencia emocional, ¿no? Porque hay muchas veces tenemos lo que Goleman llama secuestros emocionales, los cuales no hay vuelta atrás, ¿sí? O los costos de tener un secuestro emocional son gigantescos, ¿sí? Entonces, tener inteligencia emocional, e incluso les hablo de, hasta acá, inteligencia emocional en cuanto a conocernos, conocer las emociones, y que las emociones no dominen nuestras acciones, ¿sí? Es decir, que las emociones no dominen nuestra estrategia, sino que lo que domina nuestra estrategia es nuestra cabeza, ¿sí? Nuestra mente. Además, eso es cuando estoy enojado, pero cuando estoy contento también, porque si la negociación me está saliendo muy bien,
probablemente lo dejemos traslucir y le estemos dando input a la otra parte de que estamos contentos. Entonces está diciendo, estoy cediendo demasiado, y cambia su posición. Entonces nosotros no podemos demostrar emociones en una negociación. En definitiva, les estoy hablando de desarrollar las estrategias correctas, ¿no? Y ser paciente. Algunas pautas, ¿no? No suponer los intereses de la otra parte, sino averiguarlos. Cuando yo les hablo de la preparación, ¿no? La preparación tiene que ver con esto, con decir, bueno, a ver, ¿cómo nos fue anteriormente con este colaborador, con este proveedor, con este cliente? ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Fueron negociaciones ásperas? ¿Fueron negociaciones en un tono cordial? ¿No fue muy bien? ¿No fue muy mal? ¿Qué quería esa persona? ¿Qué quería ese proveedor? ¿Qué valora de nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto valora nuestro producto? ¿Cuánto valora nuestro servicio? Porque el hecho de lo que valora también tiene que ver lo que está dispuesto a pagar por él. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Qué nos diferencia de la competencia? ¿Por qué esta persona se está sentando a negociar con nosotros? Vamos a hacer un montón de ejercicios. La idea es que negocien entre ustedes. La idea es que negocien distintos ejercicios, ¿no? En lo que tiene que ver desde negociar por un auto, negociar por el alquiler de una casa, hasta una negociación corporativa entre dos empresas, ¿sí? Tenemos la idea que tenemos pensada es entre 2 y 3 negociaciones corporativas y entre 2 y 3 negociaciones mano a mano, cara a cara, como un peatón, ¿sí? Que va a comprar algo, o que va a alquilar algo, que se va de vacaciones a tal lado, ¿no? Tenemos para practicar esto, ¿no? De, bueno, a ver, bueno, cuáles son los supuestos intereses, qué puede estar necesitando, ¿no? El tiempo, ¿está apurado o no está apurado? ¿Cuáles son las distintas opciones que voy a plantear dentro de la negociación? ¿No? Si me pide precio, y otorgo precio, pido plazo. Si cedo plazo, pido calidad. Si cedo calidad, pido entrega. Bueno, es ese juego de te doy, me das, ¿no? ¿Cuál va a ser mi posición máxima defendible? Y cuál va a ser la justificación por la cual voy a intentar anclar la negociación muy cerca de mi posición máxima defendible. ¿Cuál va a ser la posición máxima defendible de la otra parte? Y cómo va a intentar anclar la negociación y cómo yo se la voy a intentar desanclarle esa negociación para lograr anclar la negociación más cerca de mi posición máxima defendible. ¿Cuál es mi mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿no? Es decir, si me tengo que levantar de la mesa porque no cierro un acuerdo, yo ya tengo que tener una alternativa, si no, no me puedo levantar de la mesa. Entonces, parte de la estrategia es esto, ¿no? Es hacer la tarea y ver, bueno, pará, si me levanto de la mesa, ¿qué opciones tengo? ¿Hay alguna otra alternativa o no hay ninguna alternativa y no me puedo levantar de la mesa? Bueno, si no me puedo levantar de la mesa, ¿cómo voy a hacer para que la otra parte no perciba eso? Que yo no tengo alternativa, ¿sí? Entonces, o que yo necesito cerrarlo ya, porque el tiempo me apremia. No puede saberlo la otra parte, no puede percibirlo la otra parte, ¿sí? Que yo estoy muy urgido con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia para que esa persona no lo perciba, ¿no? Esto es un poco el hecho de hacer la tarea en cuanto a la estrategia, ¿no? Y ser implacable con las palabras, porque tenemos distintos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación agresiva,
La pasiva y la asertiva. ¿De qué forma comunico siendo totalmente firme? Y voy a utilizar la misma palabra porque me parece que es clave. Implacable, pero sin llegar a herir. Los conflictos pueden ser un conflicto funcional, es decir, que tiene que ver con la relación laboral, si lo queremos llevar a un tema laboral, pero sin llegar a valoraciones de tipo personal, ¿no? Y ahí es donde yo digo que el conflicto se transforma en un conflicto disfuncional, ¿sí? Y empieza a lastimar la relación comercial o el clima organizacional si es que estoy dentro de una organización. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que cuando estamos negociando para sortear un conflicto haya valoraciones de tipo personal. Porque ahí es donde volvemos a inteligencia emocional, donde es muy difícil que haya vuelta atrás. Entonces, el conflicto, el líder, lo tiene que abordar y canalizar antes de que el conflicto funcional se transforme en un conflicto disfuncional, ¿sí? Y empiece a mellar el clima organizacional, ¿sí? Incluso si tenemos un conflicto evasivo, ¿no? Es decir, tenemos a Rusia y a Estados Unidos dentro de nuestra organización, dentro de nuestro equipo de trabajo, ¿sí? No se aborda el conflicto y es cada vez más grave. Entonces el líder es ahí donde tiene que sentar, mediar y negociar entre las partes. Siendo, volviendo como dije antes, implacable con las palabras. ¿Sí? Y preguntar, porque lo primero que vamos a ver son las posiciones. Y muchas veces nos quedamos con las posiciones. Pero tenemos que ver mucho más allá de las posiciones. Tenemos que ver los intereses. Porque un conflicto se genera cuando dos personas o más perciben que la otra parte está lastimando sus intereses. Entonces, preguntar por qué, para qué, todas las veces que sea necesario, ¿sí? De una forma, de otra, para lograr que se genere cierta... ahí a través de ese vidrio que está polarizado, ¿cuál es el interés que esta persona quiere satisfacer o que ve que están a punto de lastimar o mellar, o ese choque de intereses, por decirlo de otra forma, ¿no? Germán, consultan por el chat si podrías dar algunos ejemplos. Sí, que me pongan preciso de qué, porque hablé mucho y no sé de qué. De comunicación asertiva creo que se refiere. A ver si ahí nos lo pueden decir. Yo no leo, así que si me lo podés leer, un golazo. Ahí dice cuando dijo agresivas. Claro, porque Distintos tipos. nosotros ahora vamos a ver un ejemplo. Un video. No sé cómo venimos con el tiempo, porque yo me voy, y no tengo problema en quedarme más tiempo, ¿eh? Pero por ahí después Rocío me reta. Sí, de comunicación asertiva o de comunicación agresiva. Cuando yo les decía de los secuestros emocionales, ¿no? Que tiene que ver con esto, con enojarme, que esa ira domine nuestro comportamiento y muchas veces descargamos ese enojo con la otra parte diciendo cosas de tipo personal que después es muy difícil volver atrás. ¿Sí? Porque decimos cosas hirientes, porque insultamos, porque decimos cosas que muchas veces son
muy poco políticas, ¿sí? Y después es muy difícil volver atrás. Incluso muchas veces hay que pedir disculpas, pero muchas veces la disculpa no lo soluciona, porque ya se dijo, porque ya se hizo, el daño está hecho. ¿Sí? En el medio de una negociación, la otra parte está dura, está dura, está dura. Yo me enojo, digo algo y después no puedo volver para atrás. No sé si se entiende lo que estoy transmitiendo. Ahí dice excelente. ¿Sí? En un conflicto, ¿sí? En un conflicto laboral, ¿sí? En un conflicto con un compañero, con un jefe, ¿sí? Empezamos a discutir, estoy enojado porque considero de que esa persona está haciendo algo que no está bien, para mí no está bien, pero y ahí empiezan a jugar las percepciones, porque yo considero de que la verdad la tengo yo y vos estás. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Hay un puesto vacante y yo lo pido, y yo considero de que soy yo la persona que tiene que ocupar ese puesto porque tengo más antigüedad dentro de la empresa. Pero mi jefe considera de que mi compañero tiene competencias acordes a ese perfil, muchas más que las mías. Voy a dar un ejemplo, lo estoy inventando ahora en este momento, ¿sí? Y se lo ofrece a él. Entonces yo voy enojado y le digo, yo te lo pedí. Y yo hace 10 años que estoy trabajando acá. Y mi jefe me dice, sí, pero yo considero de que él puede cumplir el puesto mejor que vos. ¿Por qué? X. Por X cosa. Y yo me enojo. Hay muchas personas que no dominan sus emociones y que le dicen, y que pueden llegar a decirle algo al jefe que no tenga vuelta atrás. Porque está muy enojado. Porque cree que es una injusticia. ¿Sí? Y lo único que hace con esa descarga de energía, porque la ira domina mi comportamiento, con lo cual domina lo que estoy diciendo, es dañar más mi imagen dentro de la empresa. ¿Sí? Incluso la imagen con mi jefe. Y no logro, diciéndole eso, no logro nada bueno. O sea, no voy a lograr que me ponga en ese puesto. Es un ejemplo muy tonto, pero ¿qué pasa? Voy para dar el ejemplo de lo contrario y después vuelvo con esto. Pues ya que me pidieron el ejemplo, adelanto un slide más. O varios slides más. Voy a ir al video y vuelvo. ¡Ay! Perdón. Lo siento. Le está esperando. Muy bien, gracias. Señor Garner. Por aquí. Ahora le atenderán. ¿Qué te está marcando?
Garner. Chris Garner. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Chris Garner. Chris Garner. Hola, me alegro de verle de nuevo. Chris Garner, encantado. Desde que he llegado a la sala de espera he intentado inventarme una historia que explicara por qué he venido aquí con estas pintas. Y pretendía que fuera una historia en la que quedaran patentes cualidades que sin duda valoran mucho, como la seriedad, o la diligencia, o el trabajo en equipo, algo así. Y no se me ha ocurrido nada. La pura verdad es que me han detenido por no pagar las multas de aparcamiento. ¿De aparcamiento? Y he venido corriendo desde Polk Station, la comisaría. ¿Qué estaba haciendo cuando le detuvieron? Pues pintaba mi piso. ¿Y ya está seco? Eso espero. Jay dice que es usted muy decidido. Ha estado esperando delante del edificio con un chisme de unos 20 kilos durante más de un mes. Y dice que es listo. Me gusta creer que sí. Y quiere aprender este oficio. Sí, quiero aprender este oficio. ¿Ha ido usted aprendiendo por su cuenta? Desde luego. Jay, Sí, señor. ¿cuántas veces has visto a Chris? No lo sé. Pero desde luego esta no es la mejor. ¿En alguna ocasión vestía así? No, llevaba americana y corbata. El primero de su clase. ¿Siempre lo fue en el instituto? Sí, señor. ¿Cuántos alumnos eran en clase? 12. Era un pueblo pequeño. Ni que lo diga. Pero también fui el primero en el curso de radar que hice en la Armada, y allí éramos 20. ¿Me dejan decir algo? Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. ¿Eso sirve? Chris, ¿qué le parecería a usted que un señor se presentara a una entrevista sin camisa y yo le contratara? ¿Qué diría usted? Que debía de llevar unos pantalones magníficos. ¿Alguien me puede decir qué vio en esta breve escena relacionado con todo lo que estuvimos charlando hasta ahora? Muy interesante todos los aportes. Hola, buenas noches. No prendo cámara porque estoy ya en este horario de situación familiar. No hay problema, Pau. Se vio todo lo que hemos estado charlando, principalmente la escucha activa, él tratando de escuchar qué querían las personas que estaban frente a él y respondiendo honestamente, y los otros tratando de, más allá, ver los intereses más allá de la persona. Creo que descubrieron que realmente estaba interesado en lo que les estaba diciendo, en tener una entrevista, en tener una oportunidad, más allá de su presencia, de su persona. Se enfocaron más en los intereses que en la persona, me parece, principalmente, ¿no? Bien, Pau, bien, muy bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Somos 60, muchachos. Pau sola, no la dejen sola. ¿Qué más? Ahí en el chat, Fabi escribe que se ganó su simpatía mediante la comedia. Bien, bien, fue muy... fue muy asertivo a la hora de cuando le hicieron la pregunta, ¿qué diría usted? ¿No? Porque si él se quedaba callado ahí, quizás no hubiese ingresado. Esto es una película que seguramente todos los que estamos aquí la vimos, pero basada en un caso real, ¿no? Esta persona se hizo millonaria. Y fíjense también que si él lo que tenía planificado, ¿sí? Era seguramente ir de saco y corbata, pero el mundo cambia rápidamente, cómo debía el alquiler, él le negocia justamente al dueño
de un mes de alquiler y le pintaba el departamento, o sea, es que le condone ese mes de alquiler. Llegan a ese acuerdo, estaba pintando cuando lo viene a buscar la policía, ¿sí? Y de repente el contexto cambió, porque él pensaba bañarse, cambiarse e ir de camisa y corbata, y tiene que ir como estaba, ¿no? Todo con pintura, con una camiseta, bueno, como lo vieron ustedes, ¿no? Y después fue muy asertivo, muy empático también a la hora de comunicar, incluso la contraparte, porque el señor de pelo blanco justamente lo que busca es validar todas las otras veces que el compañero lo había visto, de qué forma lo había visto, con lo cual verdaderamente percibe de que es una situación imponderable, ¿no? Pero creo que en su forma de, porque no deja de ser una negociación, ¿no? En su forma de comunicar, la forma en la que lo hace es la que logra después ingresar a la organización. Vamos a ver varios ejemplos como este, ¿no? En definitiva, entonces, ¿no? Tenemos partes, las partes, dos partes o más, que perciben que hay un choque de intereses, ¿sí? Por eso ahí adelante, en el tercer cuadradito, hablamos de intereses. Hay una relación, no en toda negociación hay una relación, hay comunicación. Intentan permanentemente influenciar una parte con la otra, ¿no? Por eso hablamos también de debates dinámicos, ¿sí? Hay estrategias, y muchas veces llegamos a acuerdos y muchas veces no. La idea que tenemos en el curso es lograr aprender de qué forma logramos acuerdos exitosos. ¿Cuáles son los acuerdos exitosos? Un acuerdo exitoso es cuando ambas partes se van del acuerdo, o sea, se van de la negociación, considerando de que el acuerdo fue superior a su alternativa, a la alternativa de hacerlo, digamos, de no llegar a un acuerdo, de hacerlo con otra persona, con otra organización, lo que sea. Ambas partes creen que satisfacieron por lo menos algunos de sus intereses. ¿Mm? En esa negociación hay algunas cosas que no pueden faltar. La comunicación, la cooperación, la confianza. Si generamos acuerdos exitosos, logramos una cohesión, o del equipo, o con los clientes, o con los colaboradores, ¿sí? La idea que vamos a plantear en esta negociación colaborativa es lograr generar sinergia. Sinergia es que el aporte de las dos partes sea mayor, o sea, el producto final sea mayor que el aporte individual, ¿sí? El producto final es mayor que los aportes individuales. Porque vamos a ver la negociación como una negociación integrativa. Vamos a ver una negociación que genere relaciones duraderas en el tiempo, ¿sí? No una negociación situacional de porque estoy vendiendo un auto, una persona viene y me compra el auto. No, vamos a ver una negociación, ¿sí? Desde una visión de generar relaciones interpersonales, ¿sí? Por eso decimos que las personas son las que nos conducen al éxito, no como derribar a una persona, no como quedarnos con todo lo que tiene la otra persona, quedarnos con todo lo que está arriba de la mesa, sino intentar satisfacer las necesidades de todos los integrantes de la organización, o en este caso de dos organizaciones, ¿sí? Es decir, de todos los que están en el conflicto. Muchas gracias. ¿Preguntas?
dudas, comentarios, abierto a todo. Ahí dicen, excelente. Muchas gracias por el chat. Por favor, para mí es un placer. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? Bueno, dicen muchas gracias, muy buena clase, gracias, excelente exposición. Ganas de seguir aprendiendo. Gracias, Paola. Gracias, Muy Constanza. interesante, muchas gracias. Gracias, Bueno. Celka. Les comento que en todas nuestras capacitaciones solemos sacar una fotito grupal, así que los invito a prender sus cámaras, así antes de que termine la clase nos sacamos una foto y nos queda de recuerdo. Bueno, ahí veo que me están consultando cómo me inscribo al curso. Bueno, voy a comentarles un poco. Si les gustaría aprender más del tema, Germán estará dictando la capacitación Estrategias de Negociación y Comunicación Asertiva. Iniciamos el próximo lunes 9 de octubre. No se pierdan esta oportunidad de seguir creciendo. En el mensaje que les envié por el chat de Zoom está el link de WhatsApp de nuestra asesora comercial. Pueden comunicarse con ella y pedirle más info al respecto. Bueno, por último, muchas gracias a todos por haberse sumado. Muchísimas gracias, Germán, por la disertación. Fue excelente. Creo que fue muy fructífera para todos. Y bueno, les deseo muy buenas noches y muy buen inicio de semana.